Se llama salmonelosis. Es una patología que antes, hasta hace un periodo más o menos atrás, era uno de los problemas más serios que tenía Sucre, Chuquisaca, sobre todo la capital Sucre, ¿no? Esto debido a que el tipo de, o sea, el plato principal que era el chorizo, se servía con las lechugas que, si se acuerdan, les decía, estaban cultivadas en los huertos que estaban a las orillas del río Quirpinchaca, así se llama el río que bordea la ciudad de Sucre, y que además tenía que muchos de los barrios vertían sus aguas servidas hacia el río Quirpinchaco. Entonces, las verduras cultivadas con este tipo de agua eran principalmente el medio por el cual todas las personas que iban de visita enfermaban con esta patología. Estamos hablando de la salmonelosis. ¿Alguien ha tenido esta patología recientemente? ¿O alguien ha enfermado de esto? Yo. Yo, ¿Cuáles fueron sus síntomas? ¿Cómo le No, empezó? doctor, casi muero. ¿Cómo inició? ¿A qué le Mm, Verde, vomitaba mucho, me sentía débil todo el rato. Creo que fue hace mucho, sí. ¿Y a qué le atribuye que haber contraído la salmonelosis? ¿Comió algo? Comer, sí, comida callejera Comida de la calle, con verdura cruda, también. ¿no? Entonces es una de las formas más fáciles de que esta patología pueda ingresar al organismo de las personas y reproducirse en el sistema digestivo. Dependiendo del tipo de persona, también esta se puede hacer muy grave, puede afectar a la mucosa digestiva, provocar perforaciones intestinales, hemorragias, y también es más causar la muerte en muchos de los casos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba de estudiante en la Universidad de Sucre. Entonces, uno de los problemas que muy frecuentemente teníamos en los hospitales era precisamente este tipo de pacientes. Hagan historia clínica, paciente con tifoidea. Hagan un trabajo, paciente con tifoidea. Entonces, era muy frecuente. Hoy creo que ha bajado debido a que ya el río está embovedado, ya las granjas que habían en ese entonces ahora son barrios céntricos, está muy bien desarrollado y ya esas verduras como la lechuga que antes se cultivaba ya no llega con mucha frecuencia a la ciudad, ¿no? Entonces eso y además el tipo de educación, la forma o el cambio de los lugares donde se expendía la comida ha mejorado y ha logrado. Cuando estamos hablando de esta patología, es una patología que se conocía desde muy, muy, muy antes, ¿no? Acá tengo un recorte de periódico donde por primera vez se identificó a la patología y esta señora que tenía el nombre de Mari fue una de las que tuvo y permitió que se haga todo el estudio acerca de esta patología. Está en este artículo de periódico de ese año toda la descripción de esta patología, ¿no? Entonces, una de las patologías también que en ese entonces ya había era el tifus exantemático, que se confundía principalmente por el tema de la presencia de manchas a nivel de la piel que se llamaban roseola tífica, ¿no? Entonces era una de las patologías. Actualmente se mantiene esta patología, todavía tiene la mortalidad bastante alta. Hay ciudades donde antes no había estas patologías, hoy es muy frecuente, sobre todo por el tema del comercio, ¿no? Hay algunos productos alimenticios que van de un lugar a otro lugar, por ejemplo. La verdura que se consume en Beni, en Pando, viene generalmente de la ciudad de Cochabamba o del Valle Alto de Santa Cruz. Y estos lugares, si es que tienen este tipo
de infecciones o están cultivadas con aguas contaminadas, entonces van a producir estos cuadros en esos lugares donde antes eran muy escasos los casos, ¿no? Acá en Santa Cruz también me acuerdo que cuando yo llegué por acá a trabajar, se escuchaba muy relativamente la presencia. Hoy creo que es un problema serio, sobre todo por el tema del crecimiento de la población y la alimentación en la calle. Entonces, lo más seguro es comer en algún lugar donde haya habido una buena alimentación, haya habido seguridad de que se está utilizando verdura que no está contaminada y sobre todo que haya higiene, ¿no? Entonces, es una patología también que hemos dicho, muy frecuente, sobre todo en los pisos ecológicos del llano, de los valles y también del trópico, ¿no? Sobre todo por el tema del cultivo con aguas contaminadas. ¿Cuál es el agente etiológico? Es la salmonela. Este es un patógeno generalmente frecuente en los animales y humanos. Cuando ustedes estén y tengan la oportunidad de preguntar por la salmonela a un veterinario, les va a decir, esta es una patología muy frecuente, sobre todo en los cerdos, en los animales de corral. Y cuando estos no han realizado la terapia o el tratamiento, entonces pueden pasar tranquilamente, sobre todo cuando se consume productos de carne de estos animales, ¿no? Entonces, igual también en los hombres, en las personas sobre todo, producen este tipo de patología frecuentemente. Es un bacilo gram negativo, pertenece a la familia Enterobacterias, es anaeróbica facultativa, o sea, tiene la propiedad de que si es necesario, puede sobrevivir en lugares donde existe oxígeno, ¿no? No forma esporas, tiene generalmente una sustancia tóxica que es la catalasa positiva, que es también parte de la responsabilidad del daño tisular que se produce en las personas que han adquirido esta patología. También es oxidasa negativa y fermentan a la lactosa. Es una serie de reacciones químicas que se hacen en laboratorio para identificar sobre todo su presencia cuando el diagnóstico es un poco difícil. Fermentan la glucosa y con producción de ácido y gas. Entonces es otro de las posibilidades de también coadyuvar, sobre todo al daño que se hace a nivel de la mucosa tisular de los intestinos. Entonces, normalmente es por presencia y también la presencia de toxinas. En fisiopatología lo que podemos decir es una fiebre entérica causada por una salmonela entérica, Serovar tifi o la salmonela tifi. También existen las paratifoideas, o sea, la salmonela paratifi A, que es otra variación que también nos provoca este tipo de patología. En realidad existe un grupo variable de salmonelas que producen generalmente lesiones y dependiendo del tipo también nos van a dar diferentes cuadros, ¿no? En el tema de la incidencia, la mayor parte de los países, casi todos los países que tienen este tipo de clima, que es uno de los climas donde va a desarrollarse favorablemente, presentan este tipo de patologías. Y la vía o el tránsito que recorre el agente patógeno para producir la enfermedad es la vía fecal oral. ¿Se acuerdan cómo era la vía fecal oral? Es cuando una Alimentos persona contaminados. consume microfecalitos y esa es la vía. Exacto. O sea, una de las herramientas o una de las formas en la que se transportan las salmonelas principalmente son la mano, ¿no? La mano, las cosas que vamos a utilizar, por ejemplo, para alimentarnos, los utensilios, la ropa que vamos a usar, la ropa de dormir, que esté contaminado con heces de personas que estaban con enfermos. Entonces son variadas las formas en las cuales nos podemos contraer la patología, pero la vía es fecal oral, o sea, de las heces directamente
a la cavidad oral y de ahí a los intestinos, donde va a desarrollarse y producir la patología. Produce dos tipos de cuadros clínicos. Una fiebre entérica, a la que la conocemos como fiebre tifoidea, ¿no? Entonces hay una especie de confusión cuando estaba con fiebre tifoidea. Y en algunos casos es la salmonelosis no tifoidea, o sea, es una infección de origen alimentario por salmonela. Eso significa que las personas que han contraído la patología y existe el antecedente de la alimentación, sobre todo con alimentos frescos o alimentos vegetales, o también alimentos contaminados de origen animal, como de los cerdos, por ejemplo, pueden producir esta patología que se conoce como salmonelosis no tifoidea, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la forma de lesión? Más que el número, la lesión de estos es principalmente por el tema de la presencia y la eliminación de sustancias tóxicas. Además, la migración y la ubicación en los diferentes tejidos. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que por daño tisular se puedan provocar perforaciones intestinales que pueden terminar en hemorragias y que en muchos casos, cuando no se prevé, pueden causar la muerte, principalmente por este tipo. Existen una serie también de bacterias que están relacionadas con este tipo. La fiebre tifoidea, en cambio, es una enfermedad aguda, febril, generalizada, que compromete el sistema reticuloendotelial, el tejido linfoide intestinal y se presenta únicamente en el humano, quien a la vez es el único reservorio conocido. Alguien nos dijo que estaba enfermo con fiebre tifoidea. ¿Era fiebre tifoidea o era salmonelosis? Hola. Hola, doctor. ¿Cuál de las dos? A mí me dijeron salmonelosis. Hay tendencia a no distinguir, solo se distingue ya cuando se está haciendo un estudio clínico y laboratorial, pero el diagnóstico es presencia de salmonelas, ¿no? Entonces el tratamiento, la forma en la que se va a tomar la conducta del médico corresponde a una sola, la utilización de antibióticos sobre todo para disminuir la presencia de estos y disminuir los efectos que podría producir la presencia de estos en el intestino, ¿no? Normalmente, Doctor, sí, ¿puedes repetir la diferencia entre las dos? No, no la entendí. o sea, la, Por favor. la fiebre entérica bueno, a ver, volvemos al anterior. Uno es la fiebre entérica, un ratito. Ahora sí, la fiebre entérica es aquella que está producida principalmente por una de estas bacterias y sobre todo está en las personas, ¿no? Entonces cuando una persona está con la sintomatología que hemos indicado. En el laboratorio siempre vamos a tener la posibilidad más alta de que se trate de una fiebre tifoidea o una fiebre entérica que está producida por este tipo. En cambio, la salmonelosis tiene la característica, no se llama tifoidea, porque posiblemente o sea, el origen de esta principalmente se debería a la presencia de alimentos contaminados. Pueden ser alimentos, por ejemplo, frescos, verduras, o también alimentos de origen animal que contienen estas bacterias y que la persona que va a ingerir esto, y sobre todo cuando no están bien cocidos o no están bien descontaminados, nos van a producir la patología. Entonces, la diferencia sería que una tiene principalmente origen en los alimentos frescos, en verduras. La otra es que solo afecta a las personas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos salmonelosis, podemos perfectamente pensar que la carne de los cerdos podrían ser uno de los medios por los cuales se produce el cuadro de salmonelosis, que es una salmonelosis no tifoidea. En cambio, la otra sí, porque
va a ser que solamente afecta a las personas, ¿no? Estoy con una laringitis que creo que estoy empezando el problema del coronavirus. Entonces, estamos hablando de esta patología, ¿no? Su cuadro clínico se caracteriza principalmente por fiebre prolongada. Había un tiempo en que se pensaba que la fiebre era uno de los síntomas más importantes para su diagnóstico, corroborado sobre todo por el área o la región donde uno se encontraba. En el tiempo, por ejemplo, en que yo estaba en la universidad, los compañeros que eran de aquí de Santa Cruz iban a hacer sus estudios en Sucre, desconocían la enfermedad o decían que no existía, ¿no? Y seguramente había, pero en muy poca cantidad. En cambio, en Sucre era un problema diario, un problema en que casi todas las personas que iban e ingerían comida de este tipo se presentaba generalmente con fiebres prolongadas de principio, que empezaban en forma insidiosa, yendo aumentando poco a poco, provocando después dolor abdominal y postración y todas esas cosas. En laboratorio, una de las cosas importantes era descubrir, después de hacer el laboratorio, la cantidad de bacterias que se presentaban en la sangre y también la presencia de estas en cantidades, sobre todo en el sistema digestivo, que cuando no había un tratamiento a tiempo, podían provocar complicaciones severas como el tema de la perforación de intestinos. Lo mismo, el hígado y el vaso eran afectados principalmente por su presencia y la destrucción de tejido tisular debido a las sustancias que ellos eliminaban principalmente. Eh, los periodos eran periodos de incubación a veces largos y a veces promedio, estaban entre 3 y 21 días. Era otro de los problemas que se tenía para diagnosticar. Normalmente podía surgir dependiendo de la cantidad de salmonelas que uno ingería al alimentarse. Entonces podía ser muy rápida el periodo, o sea, el periodo prodrómico para convertirse en periodo clínico rápidamente, ¿no? Y en algunos en que la cantidad de salmonelas era muy escaso, también podía prolongarse hasta los 21 días. Pero normalmente un promedio de 10 a 12 días era el tiempo en que nosotros deberíamos esperar, por ejemplo, para identificar, sobre todo en laboratorio, la presencia de estos agentes que van a producir la salmonelosis, ¿no? También el cuadro de térmico en algunas ocasiones se hacía remitente, ¿no? En un tiempo estaba presente, luego volvía a bajar unos grados y luego nuevamente. Entonces era un cuadro característico que nos servía también para hacer el diagnóstico en este tipo de patologías. Hoy ha habido también, así como la evolución de los medicamentos y todas esas cosas, han habido algunos cambios en la sintomatología. Hoy son cuadros febriles sobre todo, y dependiendo del tipo de tratamiento y el periodo en el cual se inicie va a mejorar seguramente. La fiebre alta, lo que les decía, es persistente de 38.8 a 40 grados. Entonces, esto también actualmente obliga a desarrollar, después de hacer un diagnóstico, el uso de antibióticos, sobre todo de amplio espectro, que nos van a ayudar en el tratamiento. La confusión, el cuadro muy similar a algún cuadro gripal de inicio, la tos, la disfagia, el dolor torácico, anorexia también eran muy característicos. Y esto debido a que la cantidad de salmonelas que recorrían el cuerpo debido o a través de la circulación sanguínea, debido a la cantidad de bacterias que habían, podían producir este tipo de sintomatología. Era clave el dolor abdominal, náuseas y vómitos, en algunos casos estreñimiento, cuando la presencia de estos era bastante escasa y que el tema de la deshidratación y todas esas provocaba también esta situación, ¿no?
En algunos casos, algunos médicos decían que el olor era a veces un olor de las personas que llegaban. Yo tenía un docente que era el doctor Tigre Barrancos, así le llamaban. Este sentía y decía, esto es salmonelosis. Y justo se hacía el laboratorio, era salmonelosis, ¿no? Y hoy se utiliza esta especie de dolor, sobre todo los médicos internistas, los que van a hacer atención de primera en ese tipo de hospitales, están acostumbrados a identificar por este tipo de situaciones. La cantidad de este tipo de agentes que circula por la sangre, entonces puede provocar diferentes lesiones en diferentes órganos, ¿no? Pudiendo provocar, por ejemplo, sintomatología respiratoria a nivel hepático, a nivel del vaso, y otro tipo de lesiones en diferentes órganos que nos va a dar una sintomatología a veces florida, que dificulta también el tratamiento. Generalmente, después de este periodo de incubación viene un periodo clínico y luego la convalecencia en un periodo de 3, 4, 5 días. Normalmente lo que se hacía en los hospitales se utilizaba un tiempo de hasta 10, 12 días de internación y que generalmente a los 12 o 13, 13º día se daba el alta, pero todavía con observación y con tratamiento hacia el domicilio, ¿no? Entonces era una patología bastante frecuente, sobre todo en las ciudades como Sucre. Creo que acá ahora en Santa Cruz también es demasiado frecuente, es una incidencia alta por el tipo de alimentos que ingerimos y muchos la costumbre de comer sobre todo en la calle, ¿no? Entonces esos son factores que van a empeorar sobre todo el tema de esta patología. Otra de las características es la recaída. Una persona que ha enfermado con salmonelosis, la señorita hace rato nos decía, yo enfermé, tuve vómito y todas esas cosas. Hay la posibilidad que pueda recaer cuando ella vaya y vuelva a comer una alimentación infectada con estas salmonelas. Entonces puede recaer. O en los casos en que en plena convalecencia exista alguna situación donde haya nuevamente una baja de las defensas, porque haya, por ejemplo, una discontinuidad en el tratamiento, ¿no? Entonces podía recaer el paciente, pero con la salvedad de que este paciente empeoraba mucho más, presentaba sintomatología mucho más fuerte que en la anterior situación. Por eso este tipo de patologías generalmente cuando era el diagnóstico se obligaba en muchos de los casos a la internación del paciente, porque el tratamiento ambulatorio no tenía muchos resultados. Entonces era casi en forma obligatoria su internación. En la medida en que ha ido pasando el tiempo, en la medida en que también la salud de las personas ha ido decayendo, en la medida en que los grupos vulnerables de salud han ido haciéndose más evidentes, ¿no? Con la aparición de enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, la tuberculosis y otras patologías que han hecho que este grupo de personas tengan defensas bajas, ha hecho también que estas patologías se presenten en una forma más intensa y con mayor impacto, ¿no? Sobre todo en niños y en mayores. Ustedes se han dado cuenta que últimamente casi todas las patologías tienen como un factor que va a coadyuvar a que la enfermedad se produzca y en forma intensa son estas situaciones, sobre todo el tema inmunológico, que va en algunas situaciones va a definir la situación del paciente. Hoy, por ejemplo, tenemos que las personas que tienen bajas defensas, son inmunodeprimidos o están en los grupos vulnerables, generalmente por el tema del coronavirus, están concluyendo con resultado con la muerte, ¿no? En cambio, las personas que tienen su sistema inmunológico en un estado normal o por lo menos en un estado satisfactorio, cursan esta patología como una simple infección respiratoria, sin mucha sintomatología. Es más,
algunos que tienen mejor sistema, lo pasan como un portador sano, ¿no? Son personas que no tienen sintomatología, son personas que están andando normal, sin embargo, están distribuyendo el virus porque se convierten en portadores del virus y son asintomáticos. Es uno de los problemas que está agravando esta emergencia sanitaria. Entonces, cuando ocurre esta patología, generalmente también los más afectados son, como hemos dicho, sobre todo las edades vulnerables, que son los niños, las mujeres sobre todo. La frecuencia de las tifoideas sintomáticas, generalmente de 100 pacientes que se presentan, un 0,3% van a ser sintomáticos y van a permitir un diagnóstico casi inmediato, ¿no? Entonces, sobre todo, también en eso tiene que ver el tema del sistema inmunológico. Personas que tienen este sistema muy bajo van a presentar más rápidamente, se van a hacer sintomáticas y se va a identificar por las características que tiene en forma clínica el diagnóstico de salmonelosis. En el tiempo sobre todo en el tiempo en los lugares donde se cultivan los vegetales y sobre todo hay un poco disminución de la cantidad de líquidos para su mantenimiento, para sus actividades culturales de las personas. Entonces, a veces se incluyen en su riego aguas que están contaminadas, ¿no? Entonces, es también coincidente con estos periodos el aumento de incidencia de estas patologías. En realidad es una patología que tiene una categoría bastante alta, afecta casi a todas las edades, pero principalmente a las personas que tienen el sistema inmunológico bastante bajo. Es uno de los bacilos que podemos encontrar pueden mantenerse sobre todo en los alimentos frescos por un periodo más o menos largo. O sea, si hay una fruta y una verdura como la lechuga que ha sido cosechada en un día como hoy, puede mantenerse hasta 24, 48 horas dependiendo de la forma o de la humedad en la que tiene. Normalmente las señoras que venden lechuga echan bastante agua a estas verduras y eso hace que se prolongue y que cuando alguien coma, no importa que haya estado 2 o 3 días expuestas en el mercado, aún tienen una cantidad, una carga bacteriana que es importante y que nos va a provocar también la patología. En la sintomatología lo más frecuente son estos, ¿no? La fiebre un 75%, la cefalea en los enfermos con salmonelosis vamos a ver en un 59%, diarreas en un 37%, por suerte las diarreas son generalmente diarreas que se convierten de principio en escasas, hacerse un poco más abundantes y luego nuevamente volverse más escasas hasta poder concluir con melenas. Esto ya cuando los intestinos han sufrido perforación por este tipo de bacterias. Estreñimiento también es muy frecuente. Si existe afectación del sistema respiratorio, vamos a tener también el reflejo de la tos, náuseas y vómitos, anorexia, dolor abdominal, escalofríos, hepatomegalia, esplenomegalia, manifestaciones neurológicas, etc. Entonces, vean, si se fijan ustedes en los síntomas clínicos, en la mayoría de las patologías se presentan. Entonces, para nosotros el diagnóstico va a estar basado siempre en la evidenciación del bacilo en las heces fecales, ¿no? Entonces, estas nos van a dar un diagnóstico definitivo del tipo de infección que tenemos. Posiblemente se vaya acortando la presentación, entonces continuamos en la segunda parte. Yo en los 7 minutos que quedan voy a hacer la procesión del
voy a procesar la grabación y luego en este tiempo también mandarles la invitación para la segunda parte, por si acaso. Entonces, lo mismo que el cultivo, el laboratorio y el cultivo son los principales medios de diagnóstico, sobre todo cuando hay procesos que por su periodo largo de incubación en personas que son asintomáticas, ¿no? Habíamos dicho que se puede llegar hasta los 21 días de falta de síntomas. Entonces, el laboratorio es el que nos va a resolver la situación. También dice, en el laboratorio el 15 al 25% de los casos muestran leucopenia y neutropenia. Las leucocitosis es más frecuente en niños en los primeros días y en casos de perforación intestinal. La sensibilidad del hemocultivo es de 40 a 80% debido al uso de antibióticos. A ver, la sensibilidad del hemocultivo es de 40 al 80% debido al uso de antibióticos. ¿A qué se refiere eso? A que el antibiótico se va a transportar por vía sanguínea. Exacto, ¿no? Entonces, la presencia de estos también va a alterar la sensibilidad. O sea, es como cuando nosotros vamos a utilizar antibióticos durante varios días. Generalmente el tratamiento con antibioterapia es vía endovenosa. Es una de las formas más rápidas de hacer el tratamiento. Uno de los antibióticos que tenía muy buen efecto hasta antes, un antibiótico de amplio espectro, era el cloranfenicol. ¿Ustedes conocen el cloranfenicol? ¿Han escuchado alguna vez de su uso? ¿O ya no? ¿Alguien ha escuchado o ha visto algún producto en base a cloranfenicol? ¿Nadie? Hay ahora todavía cloranfenicol, pero en productos para procesos inflamatorios en el oído, ¿no? Dice cloranfenicol gotas ópticas, ¿no? Y ya para procesos infecciosos más grandes como la salmonelosis y otras, no se usa porque han desarrollado casi todos estos agentes resistencia a este antibiótico, que antes sí era una droga muy buena, y que solamente una cantidad limitada podía resolver el problema. Actualmente la resistencia de los agentes patógenos ha hecho que esta también quede relegada como otro tipo de antibióticos, ¿no? Finalmente hay que decir de que la sensibilidad del aumento de estos puede depender principalmente del tipo de exámenes. No es lo mismo en heces, ni sangre, ni médula. O existe variación, digamos, en la presencia o en la proliferación de este tipo de... En los medios de cultivos, uno de los medios de cultivo que más frecuentemente es el agar-agar. ¿Ustedes han escuchado hablar del agar-agar? En microbiología han hecho prácticas, ¿no? Identificación de las bacterias gram negativas, gram positivas, han hecho la tinción de Ciel-Nielsen seguramente, la tinción, de todas esas cosas que se hacen. Ahí también se hace la práctica de la elaboración de un cultivo. ¿Hicieron? ¿Se acuerdan? Un poco. Un poco. ¿Saben qué se llama este círculo de vidrio? Caja P. La caja de Petri. Entonces son las cajas donde vamos a someter o preparar los cultivos, sobre todo en caso de desarrollar esta prueba de laboratorio, ¿no? Se utiliza una sustancia, como en este caso, que es el agar. Hay otras sustancias como el agar-agar, que son sustancias nutritivas, sobre todo, que van a permitir la proliferación de las bacterias en los lugares donde no existe antibiótico. Entonces, para probar la sensibilidad se ponen pequeños pedazos, o sea, pequeñas piezas de antibiótico para ver si son susceptibles o no las bacterias. Si las bacterias son susceptibles, existe un halo alrededor del antibiótico y no existe desarrollo de las colonias de las bacterias.
En cambio, si esta no le afecta, es resistente, inclusive sobre el antibiótico se desarrolla. Esta prueba se conoce como la prueba de, ¿cómo se llama? Sensibilidad de las bacterias a los antibióticos. ¿Cómo se llama? Antibiograma. El famoso antibiograma, ¿no? Gracias a este tipo de prueba, nosotros podemos utilizar los antibióticos específicos, tratamientos ya bien definidos para evitar los efectos secundarios o la mayor resistencia. Tenemos el problema de la resistencia precisamente por el uso inadecuado de los antibióticos, ¿no? Antes, por ejemplo, este tema del cloranfenicol se utilizaba para cualquier situación por su efectividad. Era un antibiótico de amplio espectro y todo eso. Hoy, como les decía, solo quedan en algunos productos que se pueden apreciar para soluciones óticas, en gotas, sobre todo cuando se trata de procesos infecciosos. Cuando estamos hablando de los cultivos, acá nos dicen no fermentan la lactosa y estas forman colonias incoloras o blancas, o sea, un halo blanquecino inmediatamente alrededor del antibiótico. Si es que había ese halo, significaba que estas eran sensibles al antibiótico en el que estaba. Podría ser el cloranfenicol o dice la tetraciclina. Hoy día, aquí antibióticos de amplio espectro